Ok, pues muy buenas tardes, mis amados. Les doy la más cordial bienvenida, como cada domingo. Un privilegio, un placer poder tenerlo en la reunión que tenemos semanalmente de reino, ¿verdad? Nuestra reunión de reino, en donde hemos estado creciendo en el entendimiento de las verdades eternas y creciendo en el entendimiento de las cosas que actualmente estamos viviendo como parte del plan consumado de parte de Dios por medio de Cristo. Le doy la más cordial bienvenida a las personas que están haciendo la transmisión en vivo. Sea bienvenido, también es un honor y un placer tenerle con nosotros, como cada domingo, donde usted esté recibiendo esta palabra. Le mandamos un abrazo, le mandamos un saludo, un beso santo en el Señor, y bueno, pues también aprovechamos para pedir al Señor que usted siga creciendo juntamente con nosotros en este entendimiento del reino de Dios, ¿verdad? Y la semana pasada nosotros estuvimos viendo por ahí lo que era un rudimento, ¿se acuerdan, no? Vimos los rudimentos y los fundamentos, ¿no? Y vimos que un fundamento es aquello que se establece a fin de darle inicio, a fin de poner algo básico para empezar a construir y edificar algo, ¿no? Pero cuando este fundamento queda ya abajo, ya se construye algo, entonces este fundamento se hace un rudimento, ¿no? ¿Qué significa? Que bueno, el rudimento ya quedó abajo, ya no se ve, ahora ya estamos construyendo. No significa que fue desechado, sino que ya quedó abajo y lo que ahora vemos es la construcción, pero el fundamento ya no se ve. Entonces se vuelve un rudimento. ¿Por qué? Porque ya para edificar el segundo, el tercer piso, los pisos que queremos hacia arriba, pues obviamente ya el fundamento quedó hasta abajo y ya quedó establecido ahí como un rudimento. Entonces el fundamento se convirtió en un rudimento, de tal forma que ya no lo necesitamos para la edificación, o ya no se requiere para seguir construyendo los niveles que estamos edificando hacia arriba, ¿no? Y nosotros sabemos que la edificación ya terminó, porque ya el plan perfecto de Dios fue consumado en la obra de Cristo, y en Cristo nosotros obtuvimos el reposo. Así como Dios reposa de sus obras, nosotros reposamos de nuestras obras como Dios de la suya, porque ya todo está edificado y ya todo está terminado. Es decir, el reino de Dios era el edificio que se tenía que terminar y completar, y ya está completamente edificado. Y ya no hay nada más que edificar, como bien nosotros lo sabemos. Sin embargo, aquellos que todavía están edificando es porque no tienen una conciencia clara o despierta respecto a lo que es el tercer cielo y lo que es el reposo en el reino eterno de Dios. Es decir, aquellos que dicen que siguen edificando, que se siguen renovando, es porque su conciencia está en el segundo nivel, en el segundo cielo, que es la iglesia. En donde en la iglesia el postrer Adán sí tenía, por medio del Espíritu Santo, que renovarse, que transformarse, que arrepentirse, que confesar a Cristo, que tener fe y que cumplir algunos requisitos por medio de la fe y por el Espíritu para poder alcanzar la salvación. ¿Qué es salvación? La salvación del pecado y de la muerte. No solamente la salvación del pecado y de la muerte, sino la salvación de la ira de Dios y del juicio de Dios que venía contra Israel en el año 70 con lago de fuego, cuando Roma o el ejército romano sitia Jerusalén, incendia Jerusalén y destruyen el judaísmo. Entonces, todo lo que Jesús habló fue para el primer Adán, porque ya sabemos que el primer Adán y el postrer Adán es un hombre terrenal, porque Adán es un hombre terrenal. Jesucristo es un hombre que tuvo un cuerpo físico, terrenal, aunque dentro de él habitaba y se manifestó la divinidad del Padre. Necesitamos entender que Jesucristo fue el postrer Adán y la iglesia era el postrer Adán porque eran Adanes con el Espíritu. Es decir, era almas a las cuales les fue dado el Espíritu para gobernarlas. Y mediante el Espíritu, Dios gobernó al postrer Adán a fin de producir fe en él, una fe que le permitiera perseverar en las pruebas, en las tribulaciones, en las aflicciones, en las persecuciones a la iglesia del primer siglo, hasta la venida de Cristo en el año 70,
para que cuando Él viniera, aquellos que fueron vencedores y perseveraron por su fe a través del gobierno del Espíritu en sus vidas, fueran salvos. Por eso Pablo decía, el que persevere hasta el fin será salvo. Y los que no perseveraron hasta el fin, los que apostataron de su fe, los que se regresaron al judaísmo, a las prácticas de los sacrificios animales, a las prácticas del judaísmo en el templo que estuvo en pie hasta el año 70, ellos que apostataron de su fe, ellos no fueron salvos de la ira. Ellos sufrieron y experimentaron la segunda muerte en el horno de fuego o en el lago de fuego, como nosotros ya lo sabemos. Amén. Entonces todo lo que Jesús habló para el primer Adán que estaba bajo la ley de Moisés, y todo lo que Jesús habló para el primer Adán, que era un fundamento en la ley de Moisés, se convirtió en un rudimento para la iglesia, porque la iglesia ya no utilizó aquello para edificar la iglesia. La iglesia tomó otro fundamento. ¿Cuál era el fundamento de la ley? Las leyes descritas en piedra, ¿no? Las leyes escritas en tablas de piedra. Ese fue el fundamento para edificar o para la ley, para vivir en la ley. Pero cuando Cristo se manifiesta, Él consuma el viejo pacto, le da inicio al nuevo pacto y es con un fundamento diferente. Ahora el fundamento no serían las tablas de la ley, ahora el fundamento sería Cristo, el Espíritu dado a los hombres como vida y justificación para vida para ellos, para el postrer Adán, para que el postrer Adán recibiera vida a través de la vida del Espíritu y fuera gobernado por el Espíritu a fin de poder lograr la salvación mediante el gobierno del Espíritu. Amén. Así es que todo lo que fue un fundamento hablado por Jesús, o todo lo que fue un fundamento en la ley de Moisés para edificar la ley de Moisés, se convirtió en un rudimento para la iglesia que tenía otro fundamento, el cual era Cristo, ya no eran las tablas de la ley. Y todo lo que Pablo y la iglesia hablaron para el postrer Adán en la iglesia como un fundamento, Cristo es el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento, y sobre este fundamento se edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y que se tiene que bautizar, y que se tiene que cenar, y que se tiene que hacer todo esto. Entonces todas esas instrucciones y fundamentos que se utilizaron para edificar a la iglesia, y que fue diferente al fundamento utilizado para edificar la ley de Moisés, se convierte en un rudimento para mí en el reino. ¿Por qué? Porque en el reino yo ya no estoy utilizando ningún fundamento, porque yo ya estoy reposando. Con la venida de Cristo nosotros obtuvimos reposo de todo lo que Dios estaba edificando, porque se acabó. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado? Acabado, terminado, finalizado. Cristo trajo reposo para que nosotros reposemos de nuestras obras, así como Dios reposa de las suyas, porque ya todo está terminado, ya todo está concluido, ya todo está perfecto, ya todo está en el reino, aunque muchos lo ignoren, aunque muchos lo rechacen, aunque muchos lo desconozcan, aunque muchos por su incredulidad no lo crean, o aunque muchos por su conveniencia no lo practiquen. Amén. Entonces, lo que actualmente para el cristianismo denominacional es un fundamento en la iglesia, para mí como reino es un rudimento. Para mí es un rudimento. Por eso, cuando vemos ahí Hebreos 6.1, vaya ahí Hebreos 6.1, ¿cómo dice Hebreos 6.1? Leemos que Pablo escribe, el autor a la carta a los Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y ya vimos las primeras doctrinas de Cristo. ¿Cuáles eran los rudimentos que decía Pablo? Para ir en perfección hacia el reino, decía, vamos adelante a la perfección, hacia el reino. Y para ir adelante hacia el reino tenemos que empezar a dejar los fundamentos de la iglesia. Es decir, cuando Pablo empieza a vislumbrar el reino y empieza a llevar a la iglesia hacia el reino, lo que le está diciendo es, para poder ir al reino necesitamos empezar a dejar los fundamentos. Y estos fundamentos se empiezan a convertir en rudimentos para nosotros. ¿Por qué son unos rudimentos? Porque nosotros entendemos que en el reino ya todo va a ser perfecto, ya vamos a la perfección, en donde ya todo está terminado, en donde nosotros ya somos perfectos, en donde ya estamos completos, en donde ya somos un nuevo hombre, en donde somos los herederos, en donde reinamos eternamente y en donde somos el tabernáculo de Dios para siempre. Entonces, para poder ir a esa perfección, dice Pablo, vamos a dejar los rudimentos. ¿Qué rudimentos? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Dice, hay que dejar el arrepentimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Tenemos que entender que ya no es necesario el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si
si ya tenemos la mente de Cristo, ya no hay que cambiar la mentalidad. Ya simplemente hay que entender que con la mente de Cristo ya tenemos la mente de Dios. La fe en Dios, y ahorita voy a explicar por qué la fe en Dios. La doctrina de los bautismos, ahorita voy a explicar por qué los bautismos ya son un rudimento. La imposición de las manos, porque se ponía la mano en aquel entonces se tenía la práctica de la ley que de lo que había en mí se te pasaba a ti. Pero venido Cristo, el Espíritu está en todos, Dios no da el Espíritu por medida, y la unción del Santo ya estaba en todos. Ya no era necesario que a través de las manos se hiciera una impartición de nada, porque ya el Espíritu estaba en todos y Cristo ya estaba en todos. Y luego dice la resurrección de los muertos, entendiendo que la resurrección de los muertos se efectúa cuando la iglesia cree en Jesucristo, cuando la iglesia acepta a Jesucristo, cuando la iglesia entiende que ya nada más esperaban la venida para su transformación. Y el juicio eterno, entendiendo que los que estaban perseverando hasta el fin serían salvos del juicio eterno y ellos no pasarían el lago de fuego y ellos estaban libres de todo eso. ¿Me estoy explicando? Entonces, mira qué interesante. Porque si yo en este contexto puedo entender lo que la carta a los Hebreos dice, entonces yo le pregunto, todo el fundamento que se utilizó en la ley para edificar la ley, todo lo que se utilizó, no lo voy a enumerar porque sería mucho, ya no fue necesario para edificar a la iglesia, porque la iglesia edificó con un fundamento diferente que fue Cristo, y lo que se utilizó para edificar la ley se convirtió en un rudimento para la iglesia. La iglesia tenía por rudimento lo que se usó para edificar a la ley, y ahora la iglesia estaba edificando con Cristo con un fundamento diferente. Pero actualmente en el reino, lo que se edificó en la iglesia para mí ya es un rudimento. Es decir, yo ya no estoy en la iglesia ni estoy en la ley, yo ya estoy en el reino. Y para mí en el reino, tanto lo que se usó en el viejo pacto en la ley, como lo que se usó en el nuevo pacto en la iglesia, ya es un rudimento. Porque yo ya no estoy edificando nada, ni estoy renovando nada, ni estoy perfeccionando nada, ni estoy transformando nada, ni estoy santificando nada, porque yo ya estoy completo y perfecto siendo un nuevo hombre con Dios que llena todo en mí. Por lo tanto, todo lo que la iglesia utilizó para edificar a la iglesia, para mí ya es un rudimento que ya está pasado, ya quedó ahí como un cimiento sobre el que se construyó y se edificó el reino, que es la casa que ahora yo disfruto, en donde ya reposo de todas las obras, sean obras producidas por la carne o sean obras producidas por el Espíritu, porque en la ley de Moisés las obras eran producidas por la carne, pero en el nuevo pacto las obras eran producidas por el Espíritu, y en el reino ya no hay ni obras de la carne ni obras del Espíritu, porque en el reino yo ya reposo de todas mis obras, así como Dios reposa de las suyas. Concho, un favor, ayúdale a Connie por ahí, por favor, que Connie te va a platicar. ¿Ok? ¿Amén? Entonces, mire, si lo que la ley... sí, no le hagas caso, claro. Si lo que la ley usó como fundamento se convirtió en un rudimento para la iglesia, y lo que la iglesia usó como un fundamento es un rudimento para mí, yo le pregunto, ¿qué de los materiales que utilizó la iglesia, o cuántas de las cosas que utilizó la iglesia para fundamentar la iglesia, a mí en el reino me siguen sirviendo para fundamentar el reino? Por ejemplo, ¿yo tengo que seguir edificando o ya está todo edificado? ¿Yo tengo que seguir renovando o ya tenemos la mente de Cristo? Yo tengo que seguir transformando, o sea, yo tengo que seguir diciéndole a la gente que se transforme, o ya todos fuimos transformados con la venida de Cristo en un nuevo hombre. ¿Se da cuenta cómo ya todo está terminado? Entonces yo ya no tengo que obrar, ya no tengo que producir ni obras de la carne ni obras del Espíritu. Yo ya estoy perfecto y completo en un nuevo hombre en Cristo, en el reino, reposando, completamente perfecto en un reposo en donde... Este reposo no significa que no hago nada, en donde yo comparto la forma en la que llegué a esta estatura o a este reino eterno, como esta nueva creación que soy, como este tabernáculo de Dios que soy, en donde la gloria de Dios llena todo en mí como su lugar santísimo. ¿Me entienden? Aquí le voy a decir algo. Vamos a ver algunos aspectos que ustedes ya conocen, que ustedes ya les he explicado, que ya les he compartido, pero que por causa de la gente que nos ve, será importante hoy en día volver a mencionar. Y primero, punto número 1, la iglesia para mí, como reino de Dios, ya es un rudimento.
La iglesia, para mí, como reino de Dios, es un rudimento. La iglesia es un rudimento para el reino, porque la iglesia del primer siglo se convirtió en un reino eterno con la venida de Cristo en el año 70, cuando redimió y Dios adoptó a los que le esperaban por segunda vez, que era la iglesia, para llevar a su estatura y a su plenitud de Cristo a su cuerpo, para que pudieran heredar el reino de Dios. Es decir, la iglesia con la venida de Cristo dejó de ser una iglesia y se convirtió en el reino eterno de Dios. Por lo tanto, la iglesia ya no existe. La iglesia de Cristo ya no existe, porque la iglesia de Cristo se convirtió en un reino eterno. Con la venida de Cristo en el año 70, la iglesia dejó de ser la iglesia y la iglesia se convirtió en el reino eterno. Por lo tanto, aquellos que practican de la iglesia están en un rudimento que era un fundamento en el primer siglo, que se utilizó para construir el segundo cielo, el segundo nivel, que era el nuevo pacto, pero que actualmente en el tercer cielo ya se volvió un rudimento, porque yo ya estoy en el amor, en el reposo del tercer cielo, y ya no estoy en el segundo cielo. ¿Me estoy explicando? Miren lo que dice Gálatas 4:4. Vaya ya a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a Jesucristo, al Hijo de Dios, y lo envió nacido de una mujer. Esa mujer era María, y lo envió nacido bajo la ley. Jesucristo nació, vivió y murió bajo la ley. ¿Cómo nació? Bajo la ley. ¿Cómo vivió? Bajo la ley. ¿Cómo murió? Para darle fin a la ley. Todo lo que Jesucristo habló, ¿para quiénes eran? ¿Para la iglesia o para los que estaban bajo la ley? Era para los que estaban bajo la ley, a fin de que ellos salieran de la ley para poder empezar el nuevo pacto con la iglesia. ¿Me estoy explicando? Ahora fíjese, dice que Dios envió a su Hijo. ¿A qué lo envió? ¿Para qué lo envió? Vamos a ver para qué lo envió. ¿Qué dice ahí? Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo. ¿Para que qué? Para que redimir es pagar con su sangre el precio para salvarlos, ¿no? Dice, para que los redimiese, para que redimiese a los que estaban ¿qué? Bajo la ley. Él tenía que redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que ¿qué? De que recibiésemos, dice Pablo, porque Pablo era judío, de que recibiésemos ¿qué? Había dos cosas por las que Jesucristo se manifestó: redimir a los judíos para que Dios nos adoptara como hijos. Entonces le pregunto, si Dios tenía que redimir a los judíos para adoptarlos, es porque ellos no eran hijos. Y usted y yo ya sabemos que hasta que fueran redimidos serían adoptados. Entonces mientras ellos no fueran redimidos, ellos no serían adoptados. Ahora la pregunta es, ¿cuándo ellos fueron redimidos? ¿Cuando Jesucristo murió en la cruz o cuando Jesucristo vino en el año 70? Cuando vino Jesús. Porque la iglesia, la actualmente mal denominada iglesia, dice que fuimos redimidos en la cruz. Pero nosotros ya entendimos que el proceso de redención inició en la cruz con el derramamiento de la sangre, pero culminó con el regreso del sacerdote para dar testimonio que la sangre había sido aceptada por Dios. Entonces, la redención empezó en la cruz, pero la obra de redención terminó con la venida de Cristo en el año 70, cuando Él, como sumo sacerdote, en sus 1000 años reinando como rey y sacerdote, presenta, y todos sabemos que 1000 años es un día, y a ese día que son 1000 años, que son los 1000 años del gobierno de Cristo, lo que se conoce como el reino milenial, se le conoce como el día de la expiación. ¿Por qué un día? Porque 1000 años es un día, y ese día de la expiación es el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar la sangre para remisión de los pecados. Así es que en esos 1000 años, que son un día y que son el día de la expiación, Jesucristo como sumo sacerdote en el cielo se presenta en el lugar santísimo, allá en el cielo delante del Padre, presenta la sangre es aceptada y Él regresa o viene o se manifiesta o aparece por segunda vez para salvar a los que le esperaban, que era la iglesia,
para dar testimonio que la sangre había aceptada y que la redención estaba completa. Y una vez que la redención está completa con su venida, entonces ellos son adoptados. ¿Hasta cuándo fueron adoptados? Hasta que fueron redimidos. ¿Y hasta cuándo fueron redimidos? Hasta que Cristo vino. Hasta que Cristo vino en el año 70. ¿Está quedándole claro? Mire lo que dice Lucas 21-28. Estamos viendo con la Biblia, corroborando lo que estamos explicando. Pero estoy tomando una paletita porque estoy más de mi garganta. Lucas 21-28, ¿cómo dice? Ahí Lucas 21-28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, está hablando de cuando Cristo viniera, cuando las señales se cumplieran, Él vendría. Y cuando Cristo viniera, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces mire, la redención está cerca cuando Cristo viniera, no cuando Cristo murió en la cruz. Entonces, en la cruz empezó el proceso de redención, pero terminó con la venida de Cristo. Cuando Cristo viene en el año 70, la iglesia es redimida. Vea lo que dice Hebreos 9:29. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 por ahí. ¿Ya lo tienen? Ya. Alguien algo, por favor. ¿Hebreos qué? 9:28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraron. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que se esperan. ¿Para qué? Para salvar a los que se esperan. ¿Para qué iba a aparecer por segunda vez? Para redimir, que es salvar a los que le esperaban. Y una vez que él viniera y apareciera por segunda vez, Él salvaría a la iglesia que lo esperaba, a los vencedores, los redimiría, y esos que redimió serían adoptados. ¿Por qué serían adoptados? Porque en ese momento ellos alcanzarían la estatura de hijo. Es decir, los esclavos que salieron de la ley pasaron al nuevo pacto como siervos del Espíritu. Los esclavos del pecado y de la carne de la ley pasaron al nuevo pacto para ser siervos del Espíritu, y posteriormente con la venida de Cristo ellos fueron redimidos, fueron salvados, se convirtieron en hijos y entonces fueron adoptados. Y cuando son adoptados, el hijo puede heredar el reino, porque los esclavos y los siervos no heredan el reino. Es decir, ni el primer Adán ni el postrer Adán podían heredar el reino de Dios, porque primera carta a los Corintios 15:50 dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Ni el primer Adán, que era un esclavo, ni el postrer Adán, que es la iglesia y que era un siervo del Espíritu, podían heredar el reino. Adán tenía que ser transformado a través de la redención en el hijo, para que como hijo ya no fuera esclavo, ya no fuera siervo, sino que como hijo fuera un heredero y pudiera heredar el reino de Dios. ¿Amén? ¿Le está quedando claro? Ahora mire lo que dice aquí. Vamos a ver esto. Entonces vamos a ver lo que dice primera carta a los Corintios 15:24. Vamos ahí. Dice: luego el fin. Aquí habla de que vendría el fin y dice cómo es el fin. Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Fíjense, el fin sería que Cristo, porque Cristo reinó 1000 años, el reino milenial. Pero después de que Cristo reina 1000 años, dice que vendría el fin, cuando Cristo entregaría el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sentó aquel que sujetó a todas las cosas. Y luego dice el 28:
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también Cristo el Hijo mismo se sujetará a Dios, que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos en su reino. Entonces, cuando Cristo viene, entonces Cristo entrega el reino al Padre, se acaba el reino milenial del Hijo y empieza el reino eterno de Dios. Pero en el reino eterno de Dios, ¿quiénes son los herederos? No son los esclavos ni los siervos, es el Hijo. ¿Por qué el Hijo? Porque la iglesia, que es el postrer Adán y que era esclavo en la ley y se convirtió siervo en el nuevo pacto, ahora ya alcanzó la estatura del Hijo a través de la redención, porque como ellos permanecieron fieles en su fe, gobernados por el Espíritu y guiados por el Espíritu, esos que perseveraron hasta el fin y que fueron vencedores, gobernados por el Espíritu, el postrer Adán gobernado por el Espíritu, a ellos Cristo los redimió, y ahora que son redimidos, Dios los adoptó como hijo, y como hijos ahora ellos pueden heredar el reino de Dios. Le pregunto, ¿la iglesia podía heredar el reino de Dios sin la venida de Cristo? No. Estos, los que dicen hoy en día que son la iglesia, ¿están en el reino de Dios? ¿Qué necesitan para estar en el reino de Dios? Necesitarían esperar que Cristo viniera para que los redimiera a fin de que Dios los adoptara y pudieran heredar el reino de Dios. Ahora, ¿desde cuándo ya está el reino de Dios? Desde el primer siglo. Ya tenemos 20 siglos en el reino de Dios y la iglesia tiene 20 siglos. Los que dicen que son la iglesia tienen 20 siglos funcionando como una iglesia que ya no existe. ¿Sí me está entendiendo? Ahora fíjense, ¿cómo es esto? Primera carta a los Corintios 15:45. Primera carta a los Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Aquí está hablando del primer y del postrer Adán. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es ¿de dónde? De la tierra. Repita, Adán es de la tierra. El segundo hombre, que es Cristo, es el Señor del cielo. ¿De dónde es el primer Adán? De la tierra. Perdón, ¿Adán de dónde es? De la tierra. ¿Y Cristo? Del cielo. Entonces, ¿el primer Adán de dónde es? ¿El postrer Adán de dónde es? No. El postrer Adán es de la tierra, pero se le ha dado también algo del cielo, que es el Espíritu. Es una mezcla entre la tierra y el cielo, pero sigue teniendo de la tierra. Pero ¿cuál es el hombre que ya está libre de Adán? El hombre, el que es adoptado, el que ya es hijo, el que alcanza la estatura del varón perfecto, el que alcanza la estatura de la plenitud de Cristo, ese es transformado en un nuevo hombre que ya no tiene nada que ver con Adán. Mire lo que dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de Adán el terrenal, traeremos también la imagen de Cristo el celestial. Entonces, tendría que haber un día en el que el hombre dejaría de tener la imagen de Adán para tener la imagen de Cristo. El hombre dejaría de ser terrenal para tener la imagen del celestial, por medio de la transformación. ¿Cuándo sería esa transformación? Con la venida de Cristo. Ahora mire lo que dice el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre, que es Adán, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Adán no podía, repita, ni el primer Adán ni el postrer Adán podían heredar el reino. ¿Adán podía heredar? No. ¿Qué necesitaba Adán para poder heredar? Ser transformado. ¿En qué? En un nuevo hombre. Repita, ser transformado en Cristo. Adán necesitaba ser transformado en Cristo. El terrenal tenía que ser transformado en celestial. El animal tenía que ser transformado en espiritual. Para que el hombre pudiera heredar el reino de Dios, no podía ser esclavo ni podía ser siervo Adán en la carne y la sangre. Tenía que ser celestial, tenía que ser espiritual y tenía que ser igual que Cristo. Tenía que ser del cielo.
Y eso solamente podía ocurrir cuando fuera transformado. ¿Cuándo sería esa transformación? Cuando Cristo viniera, los redimiría, ellos serían adoptados y serían transformados. Mire lo que dice el versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire lo que dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Del hombre terrenal Adán al hombre celestial Cristo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que quedamos seremos transformados. Serán transformados de Adán a Cristo, porque por medio de la redención, ellos dejarían de estar en el terrenal para convertirse en el nuevo hombre celestial. Y luego dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Está entendiendo que Adán tuvo que ser transformado? Entonces, Adán, el siervo de la carne, sufrió una primera transformación cuando de la ley pasó al nuevo pacto de la iglesia. De la ley del viejo pacto, en donde al primer Adán era un esclavo de la carne, pasa a la iglesia del nuevo pacto, en donde se convierte un siervo del Espíritu. Y después este siervo del Espíritu, llamado el postrer Adán, la iglesia, sufre otra transformación con la venida de Cristo. Cuando Cristo viene, Cristo lo redime, él alcanza la estatura de Cristo, él alcanza la plenitud de Cristo, él es adoptado hijo, y cuando es adoptado hijo, él es libre de la carne y la sangre de Adán, y ahora él es un ser espiritual y celestial, es Cristo mismo, el Hijo, heredando el reino eterno de Dios. Cuando dice que Cristo se sujeta al Padre y le entrega el reino, no está hablando de Cristo, el que usted le predicaron y le enseñaron muchos años. Habla de todos el cuerpo de Cristo y todo Cristo, toda la iglesia. Todos los vencedores del primer siglo que eran parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, con Cristo como su cabeza, esos son Cristo. Cuando la Biblia habla, porque así como en Adán de uno salió toda la humanidad, así también en Cristo es todo el reino. En el reino nosotros somos Cristo, porque en el reino el que hereda es el Hijo, y usted es el Hijo, y Cristo es el Hijo, y todos somos el Hijo, porque en el Hijo estamos todos incluidos. ¿Estoy explicándome? Entonces, una vez que Adán es transformado en un nuevo hombre celestial, espiritual, puede heredar el reino de Dios. Mire qué dice Mateo 25:34. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo pudieron heredar el reino? ¿Cuándo pudieron heredar el reino? Hasta que Cristo vino, los redimió, Dios los adoptó, ellos fueron hijos, y como hijo, ellos se convirtieron en herederos del reino de Dios. Antes no. Ni el primer Adán, ni el postrer Adán podían heredar el reino de Dios. Ni el primer Adán, como esclavo de la carne, de las obras de la carne de la ley, ni el postrer Adán como siervo del Espíritu por la fe en la iglesia podían heredar el reino de Dios. Era necesario que ese Adán que pasó por la ley como esclavo y que pasó como siervo del Espíritu por la iglesia del nuevo pacto fuera transformado en un nuevo hombre celestial, completamente libre de la carne y de la sangre, completamente libre de su esencia terrenal, y que se convirtiera en un hombre completamente celestial y espiritual, con la divinidad de Dios gobernando y llenando su gloria todo en él. Denle un aplauso al Señor. Le pregunto, ¿la iglesia es un rudimento o está vigente? Es un rudimento.
Porque yo ya no soy la iglesia, yo ya no soy el postrer Adán. Si yo fuera la iglesia, ¿qué sería? Postrer Adán. Y yo no sería hijo todavía. ¿Qué sería si yo fuera la iglesia? Siervo. La iglesia eran siervos del Espíritu. La ley eran esclavos de la carne. Pero ¿quién es el hijo? El reino. ¿Quiénes son los herederos? Los hijos. ¿Y dónde está el hijo? En el reino. Mientras dicen que en cuanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo que es señor de todo, sino que tiene cuidadores que lo guíen hasta que él alcance la madurez. Eso fue lo que le pasó a Adán. Adán estuvo en la ley, bajo el ayo, después estuvo en la iglesia por el Espíritu, hasta ser transformado para poderse convertir en un hijo redimido que pudiera heredar el reino de Dios. ¿Está quedando claro? Entonces, usted y yo estamos en el reino. Usted y yo somos el hijo heredero. Usted y yo somos Cristo mismo. ¿Me estoy explicando? Y no solamente Cristo mismo, porque si Cristo le entregó todo al Padre para que Dios fuera todo en todos, nosotros somos la esencia misma de Dios. ¿Amén? Ahora fíjese. Entonces, si la iglesia es un rudimento, ¿qué sería la cena del Señor que se practica en las iglesias? Un rudimento. Le pregunto, nosotros para reunirnos necesitamos comer nuestra galletita, nuestro pan sin levadura y nuestro juguito de uva o nuestro vino. ¿Para qué se hacía eso? Vamos a ver para qué era la cena que se hacía en la iglesia. Y vamos a ver por qué para nosotros ya es un rudimento innecesario, que ya no lo tenemos que practicar. Vaya por favor a la primera carta a los Corintios 11:23. Primera carta a los Corintios 11:23. Cuando lo tenga, me dice. Dice, ¿ya lo tiene? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué más dice? ¿Hacer esto qué? ¿Hacer esto qué? ¿Para qué se hacía la cena? Para hacer memoria de Cristo. Repita, la cena era para hacer memoria de Cristo. Luego dice el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué más dice? Haced esto todas las veces que la bebieres, ¿qué? En memoria de mí. Se participaba del pan y se participaba del vino haciendo memoria de Cristo. Amén. Y luego dice el 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncias que, repite, hasta. ¿Hasta cuándo se tenía que recordar al Señor por medio de esta cena? Hasta que Él venga, ¿Hasta cuándo se tenía en la iglesia que celebrar la cena con pan y con vino? Para recordarlo, hasta que Él venga. Le pregunto, ¿cuándo vino Cristo? En el año 70. En el año 70 que Él vino, ahí se acaba la cena, porque ahí se acaba la iglesia y nos convertimos en un reino. ¿Me estoy explicando? Hasta que Él venga, repita, hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo se tenía que hacer la cena? Hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque la cena se hacía en la iglesia. ¿Y cuándo terminó la iglesia? ¿O cuándo la iglesia se convirtió en un reino? Cuando Él vino. Por eso cuando Él viene, Él transforma la iglesia en un reino y la iglesia ya no tiene que hacer la Santa Cena porque la iglesia ya no existe. Al convertirse la iglesia en un reino, queda ya sin ninguna validez hacer la cena, porque Él ya vino y al ya venir, pues ya no hay que recordarlo más. Pues Él ya vino, Él ya redimió y ahora nosotros somos Él. Cristo el todo en todos. Cuando Él viene, ahora Cristo es todo en todos. Y cuando Cristo es todo en todos, Cristo en todo en todos se sujeta al Dios y al Padre para que Dios sea todo en todos. Imagínense. ¿Me estoy explicando? Cuando Cristo viene, es Cristo todo en todos. Colosenses 3:11, para que Cristo sea todo en todos. Cuando Cristo viene y redime a la iglesia, entonces Cristo es todo en todos. Y una vez que Cristo es todo en todos, Cristo el Hijo con todos se sujeta a Dios para que Dios sea todo en todos, y en ese momento Dios todo en todos es el reino.
Cristo todo en todos era la iglesia. Dios todo en todos es el reino. Y cuando Dios es todo en todos, ya no hay necesidad de recordar al Señor, porque el Señor ya fue todo en todos y el Señor ya heredó el reino. Juntamente nosotros heredamos como Cristo el reino, como el Hijo, para ser parte del reino eterno de Dios. ¿Le queda claro? ¿Sí o no? Entonces le pregunto, hoy en día lo que hacen ahí en las iglesias, tomando el pancito y bebiendo el vinito, ¿tiene alguna validez para Dios delante de los ojos de Dios? No. Era hasta que Él venga. Y ya vino. Ya no. Si la iglesia es un rudimento, pues la cena también es un rudimento. Ahora, los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros, ¿están vigentes o son un rudimento? Vamos a ver qué dice Efesios 4:10. Efesios capítulo 4, versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A estos los constituyó. ¿A fin de qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar. ¿Para qué fueron establecidos los apóstoles, los profetas, los maestros? Para perfeccionar a los santos en la iglesia, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenían dos funciones estos dones que Dios le dio a la iglesia en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros: perfeccionar a la iglesia y edificar a la iglesia. Ellos perfeccionaban y edificaban. No eran ellos, era el Espíritu a través de ellos, era Dios a través de ellos que perfeccionaban, repita, perfeccionaban y edificaban. Pero en el reino edificamos y perfeccionamos, o ya somos perfectos y ya reposamos. Ahora fíjense, versículo 13, lea qué dice el 13. ¿Qué dice el 13? Hasta que todos lleguen. ¿Cómo? Hasta que, repita, hasta qué. hasta que. O sea, estos apóstoles funcionarían hasta qué. Estos pastores funcionarían hasta qué. Estos maestros, evangelistas y profetas funcionarían hasta qué. Repite, hasta qué. Había un límite de funcionamiento de tiempo para ellos, un límite de tiempo en su funcionamiento. ¿Cuál era ese tiempo en el que ellos iban a perfeccionar y edificar a la iglesia? ¿Hasta qué? ¿Hasta que qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto y tengamos la medida de la estatura de la plenitud De Cristo. ¿Y cuándo alcanzó la iglesia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Cuando Cristo vino y los redimió. Cuando Cristo viene y los redime, ellos se vuelven en un hijo. Y cuando se vuelven en el hijo, ellos alcanzan la estatura del varón perfecto y alcanzan la plenitud de Cristo. Porque cuando Él viene, ellos eran siervos, pero de siervos son transformados en hijos. Y cuando son hijos, ¿qué es Cristo? ¿No es el hijo? Y no la iglesia que eran siervos se convierten en hijos. Entonces no los que eran siervos alcanzan la estatura de Cristo volviéndose hijos. No los que eran siervos alcanzan la plenitud de Cristo volviéndose hijos. Entonces, ¿cuándo la iglesia alcanzó la estatura del hijo? Cuando Cristo vino. Porque cuando Cristo vino, los redime y los siervos se convierten en hijos, y ahora el hijo es la cabeza con todo su cuerpo. Entonces, en ese momento se acaban los dones. En ese momento ya no hacen falta los apóstoles. En ese momento ya, en el reino ya no hacen falta apóstoles, ni pastores, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros. ¿Por qué? Porque en el reino ya es Dios todo en todos. ¿Para qué quieres un pastor? ¿Para qué quieres un apóstol si Dios es todo dentro de ti? Todos como cuerpo de Cristo llegaron a la estatura del varón perfecto y de la plenitud de su cabeza cuando fueron redimidos y adoptados como hijos para ser los herederos del reino. Amén. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, vamos a leerlo. Necesito sus Biblias, por favor. ¿Cómo dice? Estando persuadido de esto,
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de... ¿Cuándo la iglesia va a ser perfecta? El día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? El día de su venida. Entonces, ¿cuándo la iglesia se convirtió en algo perfecto? El día de la venida de Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo funcionarían los apóstoles que perfeccionarían a la iglesia? Los apóstoles, pastores, evangelistas, maestros que perfeccionaban a la iglesia, ya no hubo necesidad de ellos de perfeccionar nada, porque con la venida de Cristo Dios perfeccionó lo que era imperfecto. Dice Filipenses 1:6 que lo que Dios comenzó lo perfeccionó con la venida de Cristo. Cuando Cristo vino, Cristo hizo perfectos a los siervos. Cristo hizo perfectos en Cristo a los que eran Adanes, y en ese momento ya no se necesitan de apóstoles que edifiquen al postrer Adán. Ya no se necesita de pastores, evangelistas, maestros que edifiquen, que perfeccionen al postrer Adán, porque el postrer Adán ya fue transformado en el Hijo perfecto, alcanzando la estatura del Hijo, la plenitud del Hijo y siendo el Hijo mismo. Mire lo que dice Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Hebreos capítulo 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, ¿cuándo fue hecho perfecto el hombre? Con la venida de Cristo. ¿Y para qué estaban los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas? Para perfeccionar a la iglesia. ¿Cuándo la iglesia alcanzó la perfección? Cuando Cristo vino. Entonces, cuando Cristo viene, la iglesia alcanza la perfección, se vuelve en el Hijo y ya no se necesitan apóstoles, pastores, profetas, porque ya alcanzamos la estatura del varón perfecto y somos perfectos. Por eso mire lo que dice Jeremías 31:31. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vea lo que dice el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno enseñará más a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más. ¿Quién nos iba a enseñar todas las cosas después de que todo fuera consumado? Dios mismo. ¿Dónde está Dios? Dios es todo en todos. Y si Dios es todo en todos, ¿quién nos enseña ahora todas las cosas? Le pregunto, ¿necesitamos ser perfeccionados por un apóstol? ¿Necesitamos ser perfeccionados por un pastor, por un profeta, por un evangelista, por un maestro? ¿Cuándo fuimos perfeccionados? ¿Cuándo el hombre fue perfeccionado? Cuando Cristo vino, el hombre llegó a ser un ser perfecto, un nuevo hombre perfecto. Alcanzó la estatura del varón perfecto, alcanzó la estatura de la plenitud de Cristo como un hijo. ¿Amén? ¿Sí, amén o no? Entonces le pregunto, ¿qué son para nosotros los 5 dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Son gente que actualmente está vigente o son rudimentos que ya no existen? Pero ¿sabe que hay gente que está bien enamorada de los títulos? Imagínense si nosotros estuviéramos enamorados de los títulos. Pues no daríamos este salto de gloria, ¿verdad? Pues, ¿cómo me van a dejar a mí de decir cómo me llamaban? Hay gente que está tan enamorada del título que no quiere perder su título. Hay gente que está tan enamorada de su título que ellos no están dispuestos a renunciar a su título, porque les produce un beneficio económico, o les producen beneficios personales, o les produce un estatus social. Tienen 1000 cosas por las cuales ellos no quieren soltar sus títulos. Pero cuando tú amas la verdad, pues tú tienes que alinearte a la verdad. ¿Cómo? Sí, claro, un interés social, económico, pues son beneficios, sobre todo el económico.
Y si no, pregúntale a esas redes famosas que cuánto te cobran por venir a predicar y vas a ver, no baja de $3,000 por venirte a predicar. A esas redes famosas que tú ves que, bueno, ni no voy a decir nombres para no meterme en problemas, para que luego se sienten ofendidos y lloran, pero esas redes ahí que tú ves en el Facebook, dile, ¿cuánto me cobra por venir a predicar? Te va a decir, no te cobro, pero me tienes que dar una ofrenda de $3,000. Pagar mi avión, pagar mi hospedaje, pagar mis bebidas, pagar mis calzones y todo quien les pague. Y te sale en un ojo de la cara pertenecer a una red apostólica de esas, de ese tipo de gente sinvergüenza que vive de la ignorancia o de la incredulidad de las personas. Créeme, sincero. Da tristeza decir eso, pero viven a costillas de la ignorancia y de la incredulidad de la gente. Porque los ministerios que ellos dicen apostólicos proféticos ya no existen. Eso ya no existe. Eso ya se acabó. Cuando nosotros alcanzamos la estatura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto, se acabó. Ahora, ¿por qué hayas decidido? Porque son ignorantes, porque no lo entienden, pero eso ya se acabó. O le pregunto algo, ¿o Cristo hizo las cosas mal? ¿Cristo hizo las cosas mal o la gente no ha entendido lo que Él hizo? No es que Cristo haya hecho las cosas. Cristo ya liberó, Cristo ya consumó el plan eterno de Dios. Todo está ya consumado. Que la gente viva mal es porque la gente es ignorante, porque la gente es incrédula, porque la gente rechaza lo que Dios hizo en Cristo, no porque Cristo haya fallado. Cristo culminó el plan eterno de Dios. Para Dios todo está consumado, para Dios todo ya es perfecto, para Dios ya estamos en un reino perfecto, en donde todos, a través de este conocimiento, deberíamos de experimentar un estilo de vida completamente diferente. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Le queda claro? Entonces le pregunto, ¿la iglesia es rudimento? ¿La cena qué es? Los dones, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, todo eso qué es? Predicar el evangelio, ¿lo tenemos que predicar o será rudimento? ¿Tendremos que predicar el evangelio o ya es un rudimento? ¿Para qué se predicaba el evangelio? Vamos a ver para qué se predicaba el evangelio y vamos a entender por qué es un rudimento. Vaya por favor a Marcos 13:10. Marcos capítulo 13, versículo 10. Marcos 13:10 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes, ¿a dónde? Antes a todas las naciones. Ahora le pregunto, ¿el evangelio en el primer siglo tenía que ser predicado a dónde? A todas las naciones de aquel entonces. ¿Está entendiendo? Aquí no está hablando de 20 siglos después, por favor. Si nosotros vemos el contexto histórico, nunca quien escribió la Biblia estaba pensando en que el evangelio fuera predicado 20 siglos después, por favor. Estaban hablando en su contexto histórico a la gente de esa generación, a la gente de ese siglo. Entonces dice que el evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones. Ahora, ¿qué dice Marcos 16:15? Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por todo qué? Por todo el mundo. El propósito era predicarle a todas las naciones en todo el mundo y a todas las criaturas de aquel entonces. Repita, de aquel entonces. Entonces el evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo, a todas las naciones y a todas las criaturas de aquel entonces. ¿Para qué? Vaya por favor a Hechos 13:32. Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿El evangelio de qué? De aquella promesa hecha ¿a quién? ¿A nuestros padres nuestros o a la de los judíos? Entonces, ¿a quién se le hicieron promesas a través del evangelio? A los padres de aquella generación de judíos. ¿Para quién era el evangelio? Para las naciones judías de aquel entonces, que era el reino del norte y el reino del sur, la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Está quedando claro? ¿Por qué? Porque el evangelio eran promesas que Dios le hizo a los padres de los judíos. Y el evangelio se tenía que predicar a todas las naciones del mundo judío de aquel entonces, en la casa de Israel y en la casa de Judá. ¿Amén? ¿Para qué? Romanos 1:16.
¿Para qué se predicaba el evangelio a los judíos de aquel entonces, de las naciones de aquel entonces, del mundo de aquel entonces y las criaturas judías de aquel entonces? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se predicaba el evangelio? Para salvación. El propósito del evangelio era predicar la salvación. Le pregunto, ¿hoy en día se tiene que predicar la salvación o ya en Cristo todos somos salvos? Ya todos somos salvos. ¿Se predica el evangelio hoy en día para salvación o en Cristo ya todos fuimos salvos y en Cristo ya todos estamos en el reino? Ya todos estamos en el reino. Entonces ya entienda esto, dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en aquel tiempo, al judío primeramente y también al griego. O sea, los judíos y los gentiles de aquel entonces. Los judíos y los gentiles de aquel entonces que creyeran serían salvos por medio de la predicación del evangelio. El propósito del evangelio era salvar a los judíos y a los gentiles de aquel entonces. Repita, salvarlos. Salvarlos. Le pregunto, ¿hoy en día te tienen que salvar de algo? No. Hoy en día tienes que ser salvo de la ignorancia solamente, porque ya todo está completado. Cristo ya consumó todo y Cristo ya salvó todo. Amén. ¿Para qué? Efesios 3:6. Efesios capítulo 3, versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Es decir, el propósito del evangelio tenía como plan salvar a los judíos y a los gentiles a través de un mismo cuerpo, que era el cuerpo de Cristo, que era la iglesia. Por medio de la iglesia, a través del evangelio, Dios se propuso predicar este evangelio en todo el mundo judío de aquel entonces, entre judíos y gentiles de aquel entonces, a fin de que supieran por la predicación del evangelio que tanto los judíos como los gentiles de aquel entonces iban a ser salvos por su fe en Jesucristo. Y cuando habla de los gentiles, no está hablando de gente pagana, está hablando del reino del norte, que son las 10 tribus esparcidas entre las naciones gentiles de la tierra. Por eso era el evangelio predicado a todas las naciones. ¿Por qué? Porque 10 tribus estaban dispersas en todas las naciones gentiles de la tierra de aquel entonces o de las naciones de aquel entonces. Amén. Amén. ¿Para qué? Colosenses 1, 5 y 6. Fíjese lo que dice. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Pablo dice que el evangelio ya se predicó en todo el mundo. Es decir, el propósito del evangelio logró su cometido en el primer siglo, porque en el primer siglo el evangelio se predicó en todo el mundo, a todas las naciones judías y gentiles de aquel entonces, para salvarlos a todos. Y los que escucharon el evangelio y creyeron se salvaron. Los que no lo escucharon y no creyeron fueron objeto del juicio de Dios en el lago de fuego. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El evangelio fue predicado a todas las naciones judías y gentiles de aquel entonces, que eran la casa de Israel y la casa de Judá, que eran los judíos de aquel entonces, a fin de que a través de la predicación del evangelio ellos se salvaran de la ira de Dios que venía sobre ellos con la venida de Cristo en el año 70 en el lago de fuego. En el año 70, cuando Cristo viene, Él redime a los que le esperaban, los adoptan hijos y los hace herederos del reino, y a los que no lo esperaban y no velaron, los somete al juicio de Dios en el lago de fuego, y ahí se acaba el juicio eterno, y a partir de ahí está el reino eterno de Dios, en donde todos, solamente por ignorantes, por incrédulos, no disfrutamos de él. ¿Cuántos tienen que ser salvos? Ya todos somos salvos. Ya todos somos salvos. Cuando nosotros volvemos al polvo de la tierra, ¿a dónde está nuestro espíritu ya? Ya es uno con Dios. Dios y nosotros ya somos uno. Nosotros ya estamos en casa. Aunque usted sea un ignorante y no lo entienda, no lo conozca, no lo crea, usted ya es uno con Dios. Aún los borrachos, cuando vuelvan al polvo de la tierra, van a regresar a Dios. Los asesinos, todos ya regresan a Dios, porque en la obra consumada de Cristo, Cristo salvó a todos para que regresaran con Dios. Denle un aplauso al Señor.
Entonces le pregunto, ¿qué es el predicar el evangelio? ¿Que es un rudimento o tenemos que predicarlo? No es un Entonces ya no tengo que predicar el evangelio, no, porque ya no tengo que salvar a nadie, pero tengo que compartir la obra consumada de Cristo, cómo nosotros llegamos a este reino eterno. Yo no te estoy predicando, te estoy compartiendo, porque la predicación tiene el objeto de salvarte, el compartir tiene el objeto de informarte, de compartirte para que tú entiendas, para abrir tu entendimiento. Yo no te estoy compartiendo para salvarte de nada, porque tú ya eres salvo. Ahora, alguien podrá decir, bueno, es que no eres salvo todavía de la ignorancia, pero la salvación no tienes que ser salvo, eso se te tiene que quitar nada más. ¿Cómo? Nada que ver con la ignorancia. Sí, no, o sea, ya la salvación se refería a la ira de Dios y se refería al pecado y a la muerte, ¿no? Sobre todo a la ira de Dios, pero también al pecado y a la muerte. Ya nosotros ya no tenemos nada con relación con el pecado ni con la muerte, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Nosotros ya no tenemos nada que ver con la salvación, porque todos ya somos uno con Dios el Padre, y cuando regresamos al pueblo de la tierra ya somos uno con Dios el Padre. Así es que nosotros ya no tenemos nada que ver con eso. Nosotros ya no tenemos que predicarle a la gente para salvación, tenemos que compartirle para explicarle cómo en la obra consumada de Cristo ellos son un reino eterno, y explicarles todo lo que yo te estoy explicando, ¿no? Entonces, te voy a hacer la pregunta de los 65,000. Con esto vamos a terminar, porque yo me puedo pasar aquí días enteros hablando de los rudimentos, pero no quiero alargarlo. Te pregunto, entonces, ¿yo necesito fe? ¿O la fe ya también es un rudimento? ¿Necesito fe? ¿O ya la fe es un rudimento? Ya la fe es un rudimento. Porque si ya todo está determinado, te pregunto, esos borrachos, drogadictos, asesinos que andan en la calle, ¿no tienen fe? ¿Por eso no son salvos? ¿O sí son salvos? Son salvos. ¿Se van a perder o ya son salvos? Ya son salvos. ¿Se van a ir al infierno o se van a regresar con Dios? Van a regresar con Dios. ¿Por qué si no creen? No tienen fe. Repite, porque todo fue consumado por Cristo. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar lo que Cristo ya hizo. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer o que tú puedas creer para cambiar lo que Cristo ya hizo, consumando el plan eterno de Dios. Cristo consumó el plan eterno de Dios, y eso nadie lo puede cambiar. Seas borracho, seas violador, seas lo que sea, no puedes cambiar. Ahora, ¿vas a vivir en un estado de conciencia en tinieblas y tormento? ¿O vas a vivir en un estado de conciencia en luz y en vida eterna en el conocimiento de Dios? El infierno es tu propio estado de vida en el que tú vas a vivir como consecuencia de tu despertar espiritual. Y tu cielo es tu estado de vida que vas a vivir como consecuencia de tu conocimiento que tienes de Dios dentro de ti. El cielo y el infierno, mi hermano, los vives en esta tierra. No son lugares a donde tú vas a ir después de muerto. Tú ya estás viviendo tu cielo o tu infierno dependiendo de tu estado de conciencia y del conocimiento, la ignorancia que tú tienes del plan eterno de Dios consumado en Cristo. ¿Me estoy explicando? Mira qué dice Hebreos 11:1, y con eso vamos a terminar. Hebreos 11:1 dice, vamos a verlo, por favor, acompáñenme ahí. Cuando lo tengan me dicen. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? Es pues la fe, la certeza de qué. ¿Para qué se usaba la fe? Para recibir lo que tú esperabas. Ahora le pregunto, ¿se espera algo o Cristo ya consumó todo? Ya Cristo consumó todo. ¿Esperamos alguna promesa de Dios para que se cumpla o ya Cristo consumó todo? No, ya. ¿Esperamos ser bendecidos o en Cristo ya fuimos bendecidos? Ya fuimos bendecidos. ¿Esperamos ser sanados o en Cristo ya fuimos sanados? Ya somos sanos. La fe es la esperanza de lo que se espera. Ahora, en la ley tenían que tener fe, ¿sí o no? Porque estaban esperando que se cumplieran las promesas de Dios. ¿La iglesia tenía que tener fe, sí o no? Sí. Porque estaban esperando el regreso de Cristo para que se cumpliera lo que Dios prometió de transformarlos en un nuevo hombre. Entonces, tanto la ley como el nuevo pacto en la iglesia necesitaban de fe. Ellos necesitaban de fe porque ellos, a través de la fe, estaban esperando recibir lo que Dios había prometido. ¿Sí o no?
La convicción de lo que no se ve. Lo que ellos no veían, a través de la fe, lo estaban haciendo de ellos, esperándolo para que se hiciera de ellos. ¿Sí o no? Pero ahora vean lo que dice Romanos 8:24. Vayan todos allá a Romanos 8:24. ¿Cómo dice Romanos 8:24? Vamos a leerlo. Porque en esperanza fuimos. A ver, por favor, ahí Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cómo fuimos salvos? Esperanza. ¿Y qué es la esperanza? ¿No era fe? ¿Qué era la fe? No la esperanza, no la fe, la certeza de lo que esperamos. ¿Cómo fuimos salvos? A través de la fe. O sea, el hombre usó su fe para poder ser salvo, porque ser salvo era algo que se manifestó en Cristo y que se hizo accesible al hombre, al postrer Adán, a través de su fe. Entonces dice, en esperanza fuimos salvos, o sea, por medio de la fe fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ya no hay que esperarlo. Le pregunto, ¿hay que esperar a que se cumpla algo actualmente? No. Entonces ya no necesitamos tener esperanza de que se cumpla algo, porque ya todo se cumplió. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos fe? Si ya todo está cumplido, todo lo que está pasando es parte del propósito de Dios en tu vida. Oye, es que si yo tengo fe, oye, es que si yo tengo, no, es que va a pasar lo que Dios ya determinó que va a pasar con tu vida. ¿Me estoy explicando, mis amados? Si todo está consumado, tengas o no tengas fe, ya eres salvo. La diferencia es que o lo disfrutas o lo ignoras, la salvación obtenida a través de la obra consumada de Cristo, dependiendo de tu estado de conciencia con el que hayas entendido la obra de Cristo. ¿Le está quedando claro? Entonces, la fe era la certeza de lo que se esperaba. Pero si ya no esperamos nada y ya todo está terminado, pues entonces ya no requiero de la fe para esperar ninguna promesa, porque ya todas las promesas se cumplieron a través de la obra consumada de Cristo, que terminó el plan eterno de Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué es la fe? Rudimento. Si tú crees o no crees, ¿va a cambiar lo que Cristo hizo? Si tú crees o no crees, ¿vas a ser o dejar de ser salvo? Los que no creen van a dejar de ser salvos porque no creen. Y los que sí creen van a dejar de ser, van a tener algo mejor porque sí creen. Creas o no creas, lo que Cristo hizo ya lo hizo, y ya es algo que se te dio como un beneficio y se te impartió por gracia de parte de Dios. Dios de gracia te dio todo lo que Cristo hizo. Y todo lo que Dios llevó a cabo en Cristo, te lo ha otorgado por gracia, lo quieras o no lo quieras. Dale un aplauso a Dios, por favor. Y yo podría seguir citando fundamentos que para la iglesia del Nuevo Pacto se utilizaron para edificar la iglesia, pero que actualmente en el reino ya son rudimentos. Todo lo que fue fundamento para la iglesia actualmente es rudimento para el reino. Todo lo que fue fundamento para la ley del Viejo Pacto fue rudimento para la iglesia del Nuevo Pacto, y todo lo que fue fundamento para la iglesia del Nuevo Pacto es rudimento para el reino de Dios. Ahora quiero que entienda algo. Fundamento no es algo que caducó, porque cuando usted pone el fundamento, que es el cimiento de su casa, no es que caduque, ahí quedó. Entonces no es algo que caduca o desaparece, es algo que fue usado para edificar sobre él lo que hoy en día tenemos, pero que ya no se ve. O sea, todo lo que se edificó para llegar al reino de Dios, se necesitaron los fundamentos de la ley, se necesitaron los fundamentos del nuevo pacto en la iglesia, pero que finalmente se convirtieron en rudimentos con el paso del tiempo. Amén. El reino tiene como rudimento lo que la iglesia edificó, así como la iglesia tiene rudimento con lo que la ley edificó. Y el nuevo pacto no caducó, el nuevo pacto fue consumado. Y esas son dos cosas completamente diferentes. Repita, el nuevo pacto fue consumado, no caducó. Amén. Ahora dice lo que le voy a decir para terminar. Si los cimientos de mi casa, que son el fundamento, se destruyen, la casa se cae. ¿Sí o no? Pero si los cimientos, que son los fundamentos, resisten,
yo puedo construir el segundo y el tercer piso, es decir, la iglesia y el reino. Entonces, actualmente nosotros vemos la construcción que es el reino, pero no estamos viendo el fundamento que quedó debajo de toda la construcción, que fue edificada sobre ese cimiento, que fue edificada sobre ese fundamento para la construcción del reino. Todos los fundamentos utilizados tanto en la ley como en la iglesia quedaron debajo de toda la construcción de la casa, y ahora solamente vemos el reino terminado sobre esos fundamentos. Que el nuevo pacto haya sido consumado significa que el nuevo pacto finalizó y entramos a una era diferente, a la era del reino de Dios, donde todo lo que fue un fundamento para la iglesia del primer siglo es un rudimento para nosotros en el actual reino de Dios en el siglo XXI. Denle un aplauso al Señor. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Si alguien ahí en la internet que nos está siguiendo tuviera alguna pregunta, con gusto puede hacerla y con gusto podemos responderle, ¿eh? Ahí por ahí, ayúdenme con eso. Bueno, pues mis amados, esta es la palabra que yo compartí con ustedes la semana pasada. Esta es la segunda parte de la palabra, dejando los rudimentos consumados, dejando atrás los rudimentos consumados por Cristo. Así es que quiero agradecer a las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo. Luis Andrés Reino, mi amado, te envío un abrazo a ti y a toda tu familia. Espero verte pronto. A Yuri Martínez, Esperanza y Ángela, allá en Santa Cruz, Venezuela, un abrazo para ustedes, mis amados, hasta Venezuela. Alejandra Pacheco, un abrazo y un beso para ti, mi amada, también. Dayer Pereira, allá en Río de Janeiro, Brasil, un abrazo y un beso para usted también. Obrigado por asistir a la transmisión. Guadalupe López, un abrazo y un beso hasta Puebla. Marta González, un abrazo y un beso hasta Reynosa. Rosaelia Moreno, un abrazo y un beso para ella y para Joel Clemente. Rosana, besos, Garota, sabes que te amamos y te consideramos una amiga muy amada para mi familia. Guarací también, un abrazo y un beso para él, para su familia, que es nuestra familia también, y a los cuales amamos. Agradecemos por el favor de su atención. Nos despedimos de usted, no sin antes desearle que tenga un buen fin de semana, que tenga una excelente tarde y que tenga muy buen provecho. Lo espero el próximo domingo a partir del mediodía para compartir otra palabra. Vamos a ver sobre qué vamos a compartir esta semana. Yo le estaré anunciando de qué vamos a compartir. Así es que entonces nos vemos el próximo domingo a partir del mediodía. Por hoy no me resta más que agradecerle por su atención. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho. Siga siendo bendecido y siga creciendo en el entendimiento del reino. Buenas tardes, gracias.